Hey, hola amigos, ¿qué onda? Qué gusto saludarlos. Oigan, continuamos estudiando y pues yo leyéndoles el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro bien importante porque habla cómo vivieron la fe estos hombres que anduvieron con Jesús y de ellos podemos aprender mucho. Vamos en el capítulo 13, ¿me permite? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con los Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado todas las islas hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, es decir, era un ministro de gobierno, y él quería escuchar lo que querían compartirle Pablo y Bernabé, Saulo o Pablo, pero lo resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esta manera en que Pablo le habló suena muy fuerte, y es que efectivamente lo era. Y la Biblia dice que cualquiera que resiste la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, es un anticristo. Así que, aunque suena fuerte, es una realidad. No estaba exagerando al hablar de estas palabras. Estaba hablando correctamente conforme a la fe. Cualquiera que resiste a Cristo es un anticristo. Y este hombre estaba tratando de evitar de que este procónsul escuchara el Evangelio de Cristo. Eso lo constituía en un enemigo de Dios en ese momento y un hombre lleno de maldad, como lo escribe Pablo, hijo de Satanás. Ahora, vamos a ver más adelante que eso puede cambiar rápidamente a través de la decisión y del arrepentimiento. O sea, no es una condición en la cual ya te quedas siempre, sino que tú decides si vas a avanzar o no. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, etc. Bueno, eso ya lo dijimos. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, se sorprendió de cómo este hombre mago que engañaba había sido reprendido por Dios de esta manera, quedando ciego, que era un castigo nada minúsculo. Habiendo zarpado de Pafos, y sin embargo, nada minúsculo, sin embargo necesario para el arrepentimiento. Entonces, qué importante también nosotros aprender a cambiar nuestro rumbo cuando sabemos que algo no está bien. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasado de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto.
y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, se les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a las promesas de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, es decir, Juan el Bautista. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es decir, por Dios ya estaba eso previsto. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, la cual ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, pero para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré de las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, esto es Cristo Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que en medio de él se os anuncia perdón de pecados, que por medio de él, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, pues yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que les siguiesen el día de reposo, les hablasen de estas cosas. Hasta ahí vamos a leer en esta ocasión. Falta una sección, pero con eso vamos a completar la sección de hoy. Va a faltar una porción del capítulo 13 y continuamos el capítulo 14, lo vamos a ajustar. Todo esto que Pablo le estaba diciendo al pueblo era para que ellos entendieran cómo en Jesús estaban cumplidas todas las cosas que han de esperarse. Pero bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por este día, Señor, y por tu bendición. Te pedimos tu salvación, que nos libres de nuestras faltas, nuestros errores. Clamamos a ti tu salvación y tu misericordia, que podamos ser hechos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, Yahshua Mesías, su Señor. Amén y amén. Amigos, un gusto saludarlos. Estamos viéndonos en el siguiente video.